Hola, muy buenas tardes para todos. Primero que nada quiero agradecer a las asociaciones que me permitieron estar en el día de hoy brindándoles esta charla. Saludo a la ONG Manos Beneguayas, que organizó este encuentro, el Grupo Venezolano Según Uruguay, que acompaña con la difusión también en este momento a través de Facebook. Me voy a presentar, mi nombre es Manuela Ribeiro, soy contadora pública, me especializo desde hace 13 años en el área de impuestos. Y bueno, desde mis comienzos trabajé en consultoras internacionales en el área fiscal y actualmente me desempeño como socia directora de MRC y Asociados. MRC y Asociados es un estudio que se especializa en el área fiscal. Nos especializamos en prestar servicios de calidad en el asesoramiento fiscal. También prestamos servicios de asesoramiento contable, laboral, proyectos de inversión presentamos, gestiones para empresas, todo un asesoramiento integral a las empresas. Si quieren les puedo dejar mis datos, les voy a compartir los datos de mi empresa para los que quieren tener el contacto. ¿Sí? El email es profesionales.ribeiro@gmail.com, mi teléfono 098-910-509 y tenemos una página web a la que pueden acceder a ver todos los servicios que brindamos actualmente. ¿Bien? Y especialmente esta charla la voy a estar dirigiendo, ¿sí? La voy a estar dictando en el día de hoy, que va a ser de IRPF. IRPF de servicios personales. Y va a estar dirigida a personas extranjeras que residen en Uruguay. Especialmente hoy voy a estar compartiendo esta charla con los amigos venezolanos, con los cuales he tenido el gusto de conocer y haber trabajado con varios de ellos en equipos y realmente ha sido un placer. Creo firmemente que esta mini charlas que les voy a estar brindando les va a ser de un gran aporte, sobre todo para ustedes que vienen de un país con otras costumbres, otras culturas, otras normativas legales, ¿sí? Y vienen a residir a Uruguay. Esos cambios muchas veces no les ha sido fácil a varios de ustedes, ¿no? Y han tenido que adaptarse a varias cosas nuevas. Entonces yo lo que busco desde mi punto de vista es poder aportar un granito de arena, ¿sí? Y darles un pantallazo de la situación tributaria a la que se tienen que enfrentar en Uruguay. Por ejemplo, empiezan a trabajar, ya sea de manera dependiente o independiente, y a veces desconocen los tributos que deben pagar y las obligaciones que tienen que cumplir. Y bueno, dejando un poco de lado la parte fea de obligaciones y deberes que tienen que cumplir, lo más importante es que también existen beneficios fiscales, que varios desconocen y no acceden por no estar asesorados. Entonces yo lo que apunto es a que conozcan tanto sus obligaciones como los beneficios a los que se van a encontrar, ¿sí? Vamos a dar comienzo a esta charla. Esta charla la voy a estar comenzando en unos minutitos, pero previo les quiero aclarar que al finalizar la charla voy a quedar unos minutos disponibles por si tienen alguna duda, ¿sí? O me quieren hacer llegar un comentario al respecto. Y bueno, dando comienzo a esta charla les voy a definir qué es el IRPF. El IRPF es un impuesto anual. ¿Qué grava el IRPF? Y bueno, el IRPF grava las rentas que obtienen las personas físicas residentes en Uruguay. Ahora, ¿qué tipo de rentas son las que grava? El IRPF grava dos tipos de renta. Grava las rentas de capital y las rentas de trabajo que obtiene una persona residente en Uruguay. Hoy vamos a centrar más que nada el análisis en la parte de las rentas de trabajo que grava el IRPF, ¿sí? Más adelante podemos coordinar para hacer un pantallazo también de las rentas de capital con la organización. Y bueno, como les comentaba, grava a las personas físicas que son residentes en Uruguay. ¿Qué significa persona física residente? Ahí nos tenemos que acoger a lo que dice la normativa fiscal. Y la normativa fiscal nos dice que se consideran personas físicas residentes
en Uruguay las que cumplen determinadas condiciones. Es muy importante remarcar que residencia fiscal no es lo mismo a residencia legal. Son totalmente distintas, ¿sí? En este caso, para el IRPF va a quedar comprendida las personas que cumplan con las condiciones de residencia fiscal. Y van a cumplir con la definición de residencia fiscal las personas físicas que cumplan una de las siguientes condiciones que les voy a mencionar. La primera de ellas es una condición de permanencia, ¿sí? Es decir, las personas residentes en Uruguay, por ejemplo, un extranjero que viene a Uruguay y reside dentro de un año civil más de 183 días, esa persona física que vino, por ejemplo, de Venezuela y estuvo en Uruguay durante todo el 2019, más de 183 días, se va a considerar un residente fiscal. Para ese cómputo de los 183 días, ¿qué se va a poder computar? Se van a poder computar también las salidas esporádicas que realicen los extranjeros, pero esas salidas esporádicas no pueden superar los 30 días. ¿Bien? Es decir, un venezolano viene a Uruguay, computa dentro del año más de 183 días y ya queda configurado como un residente fiscal. Y por lo tanto va a estar acogido al IRPF, es decir, le va a corresponder tributar IRPF siempre y cuando desarrolle un trabajo en Uruguay. En el caso que necesiten un certificado, porque varias veces en el país de origen tienen que demostrar un certificado que son residentes fiscal en Uruguay, para que no lo sigan grabando por impuestos en Venezuela, ese certificado se puede obtener ante la DGI, se tiene que hacer un trámite, y se llevan elementos probatorios, en este caso la permanencia, se lleva el elemento probatorio, va a ser las salidas de migraciones, es decir, todo el registro que llevan en migraciones de la salida de las personas. ¿Cuál es la segunda condición? Bueno, si no entran por la permanencia, lo que me dice la normativa fiscal es que tengo otra condición. Si radico en el territorio nacional, el núcleo principal del extranjero, o la base de sus actividades o intereses económicos, se consideran residente fiscal. ¿Qué significa esto? Vamos a llevarlo un poco a ejemplos para llevarlo un poco a tierra. Que radique el núcleo principal de la persona, se presume que va a radicar el núcleo principal de la persona cuando vengan y estén viviendo en Uruguay tanto el cónyuge o los hijos menores del extranjero, ¿sí? Con que se demuestre que el extranjero permanece en Uruguay, el cónyuge o los hijos menores de edad, ya se van a considerar residentes. Bien, esto se puede probar que el cónyuge y tanto el hijo menor viven en Uruguay, mostrando el seguro de salud, ¿sí? Mostrando como prueba el seguro de salud del cónyuge, mostrando la inscripción al colegio. Y bueno, el caso de los que no tengan hijos menores, bastará solo con la presencia, ¿sí? Con la prueba documentada de que está el cónyuge en Uruguay, ¿sí? Mostrar fehacientemente que está el cónyuge residiendo en Uruguay. Y otra norma al respecto, otra de las condiciones que me da la norma, es que los intereses económicos que obtenga el extranjero en Uruguay sean mayores los generados en Uruguay que en el resto de los países. Es decir, en Uruguay tiene que generar el mayor volumen de ingreso. Por ejemplo, un venezolano que viene a Uruguay tiene que obtener una renta de trabajo acá en Uruguay, por ejemplo, de 1.000, y si obtiene algo en Venezuela tiene que ser por 80, ¿sí? Tiene que primar, tiene que ser mayor el volumen de la uruguaya. ¿Bien? Esto no aplica para las rentas puras de capital, ¿sí? Es decir, si solo tienen en Uruguay, el extranjero, un rendimiento de capital, por ejemplo, un alquiler de un inmueble, esto no computa para esta condición. Tiene que ser rentas de trabajo o rentas, ¿sí? Producto de una empresa que tengan en el país, es decir, en Uruguay.
Dadas estas condiciones, el residente tiene que pararse, ahora estamos parados a fines de 2019, que es cuando hay que cumplir la obligación de la declaración jurada, se paran al cierre a 2019, el 31 de diciembre, y se fijan si cumplen una de las condiciones que les mencioné recién. Si cumplen una de las condiciones, ya son considerados residentes fiscales en Uruguay. ¿Qué implica eso? Bueno, va a implicar que van a estar comprendidos en el IRPF. ¿Bien? Entonces, voy a comentarles, es una nueva, justo ayer, esto es muy, muy fresco, salió ayer el decreto del Poder Ejecutivo, lo emitió ayer, sí que salió una flexibilización para la residencia fiscal. ¿Qué pretende con esto el gobierno? Bueno, pretende traer más extranjeros a Uruguay, ¿sí? Que inviertan en Uruguay y que generen empleo. Entonces lo que hizo es decir, bueno, los extranjeros que tengan inmuebles, ¿sí? Inversiones en bienes inmuebles superiores a determinados montos, o que tengan empresas, ¿sí? Inversiones indirectas por determinado valor y que estén declarados a través de un proyecto de inversión la empresa, van a quedar comprendidos en la residencia. Pero acá ya es por una tenencia de inmuebles, ¿sí? Y a su vez también por quedar comprendidos, ¿sí? En las inversiones. Es decir, lo que busca es que se fomente la inversión. Esto más que nada aplica para el residente, ¿sí? Para el residente de Venezuela, para el extranjero de otro país, por ejemplo, que venga a invertir a Uruguay y que genere empleo, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Bueno, porque generalmente en otros países no hay un régimen tributario tan beneficioso como en Uruguay. Entonces lo que se busca con esto es darle una residencia fiscal más rápido a la persona que está invirtiendo en Uruguay, y de esta manera quedan liberados de la residencia fiscal en su país de origen, ¿sí? Esto es lo que se busca y bueno, justo en el día de ayer quedó flexibilizado a través del Poder Ejecutivo y se los quería comentar. Entonces vimos que en el caso que las personas extranjeras cumplan con la definición de residente fiscal que da la norma y obtengan rentas de trabajo, van a quedar comprendidas en el IRPF. Ahora, ¿qué tipo de rentas de trabajo puede obtener el extranjero que reside en Uruguay y ya es residente fiscal? Bueno, puede obtener dos tipos de rentas, dos tipos de ingresos. Uno de ellos es un ingreso en relación a la dependencia, ¿sí? Es decir, lo contratan de una empresa, está subordinado en esa empresa, cumple órdenes que les dan, realiza el trabajo que le encarga su jefe, es decir, está en una relación pura de dependencia. Realiza aportes a la seguridad social. Bien, en ese caso tenemos un tipo de ingreso. ¿Cuál es el segundo tipo de ingresos? Y bueno, el segundo tipo de ingresos que puede obtener es el que presta sus servicios en relación de independencia, es decir, fuera de la relación de dependencia. Generalmente se da en el caso de los que se abren unipersonales y facturan a las empresas por el servicio que prestan. Acá puede quedar incluido tanto los servicios personales como los servicios profesionales. Pueden quedar ambos comprendidos. Y a su vez, el extranjero que reside en Uruguay puede obtener ambos de los dos, es decir, puede ser dependiente en una empresa y a su vez puede obtener ingresos de manera independiente. ¿Bien? En el primer caso, en la relación de dependencia, la empresa que lo contrata es el obligado a retenerle de manera mensual el IRPF. Y en el segundo caso, en la persona que abre su unipersonal y que factura por servicios personales o profesionales, le va a corresponder tributar a la propia empresa, es decir, al propio extranjero que se convirtió en residente fiscal. Va a tener que tributar el IRPF cada 2 meses, ¿sí? Va a ser un anticipo bimensual, va a ser una liquidación cada 2 meses del IRPF y va a anticipar en función de lo que le da ese anticipo. ¿Bien?
¿Qué tipo de rentas van a quedar de trabajo van a quedar comprendidas? Y bueno, todas las que se desarrollen en Uruguay. Uruguay es un país que se rige por normas de fuente uruguaya, es decir, toda actividad desarrollada en Uruguay va a ser la que esté comprendida en el impuesto. Bueno, ahora ya vimos cuándo quedaban comprendidos, vimos que cuando eran residentes fiscales, vimos por qué tipo de rentas, que eran por las rentas de trabajo y que existían dos tipos, y ahora vamos a ver cómo se liquida. Es decir, llega el 31 de diciembre y cómo tenemos que hacer para liquidar el IRPF anual. Para liquidar el IRPF anual, hay que tomar todos los ingresos brutos, ¿sí?, obtenidos por la empresa. Bien, y acá los separamos en dos. Los obtenidos por la empresa, es decir, por la unipersonal que factura, tomamos todos los ingresos y le aplicamos el 60%, el 70%, perdón. Bien, ese ingreso ficto, ese 70%, se va a poner en una escala, ¿sí?, en una escala progresiva, en la que van a haber distintas tasas, que las tasas van a ir de 0% a 36%. Entonces, esos ingresos que se obtienen en relación de independencia se van a poner en la escala y vamos a ver cuánto le va a corresponder de IRPF por IRPF de ingresos. Ahora pasamos a los dependientes. Los dependientes se suma el total de los ingresos que obtuvo en el año en relación de dependencia. A estos no se les aplica ningún porcentaje de deducción y se les va a poner en una escala, en la misma escala que va de 0 a 36. Es decir, de esta manera vamos a llegar al IRPF de ingresos, tanto por un lado como el dependiente, como el independiente. Bien, ¿qué sucede? Los que obtengan rentas por dependencia van a tener derecho a cobrar un aguinaldo y un salario vacacional. Para obtener la tasa que les corresponde aplicar por el IRPF dependiente, lo que van a hacer es sumar el aguinaldo y el salario vacacional y le van a aplicar la tasa máxima que le corresponde, ¿sí?, de lo que vimos de los ingresos generados en primera instancia. Es decir, nosotros en el primer momento tomamos todos los ingresos, le aplicamos las tasas progresivas y la tasa máxima en la que cae se la vamos a aplicar al aguinaldo y al salario vacacional. Bien. Cabe mencionar que existe un monto no imponible, que es la famosa tasa cero que les comentaba, que en el 2019 ese monto imponible fue mensual de 29.078 pesos. Esto es nominales, ¿sí? Es decir, nominal sumándole las cargas sociales, los aportes a la contribución a la seguridad social. Y anual, el tope de IRPF, ¿sí?, el monto no imponible, va a ser de 348.936, es decir, el tope mensual por 12. ¿Bien? O sea que luego de aplicar todos los ingresos, tanto como dependiente como independiente, a través de la escala, vamos a llegar al IRPF por ingresos. ¿Ahora qué tenemos? Bueno, ahora vamos a tener que determinar el IRPF de deducciones. Es decir, las deducciones que me permitan realizar, yo se las voy a tener que restar, ¿sí?, al IRPF de ingresos. ¿Bien? ¿Qué tipo de deducciones me permite descontar la normativa? Y bueno, las deducciones de FONASA, me permite deducir los aportes a la seguridad social. En caso de personas que tengan hijos menores, les permite deducir un ficto por hijos menores, ¿sí? Es decir, todo lo que me permite descontar, lo voy a sumar, voy a hacer una lista de todas las deducciones admitidas, y le voy a aplicar una tasa a esa deducción, que la tasa puede ser entre un 8% o puede ser un 10%. Acá ya no es progresiva como los ingresos. O aplico el 8 o aplico el 10. Bien, a esa tasa que yo le aplico, voy a llegar al IRPF de mi deducción. Entonces, ¿qué hago? Ya tengo el IRPF de ingresos y ya tengo el IRPF de las deducciones. Lo que hago es restarle al IRPF de ingresos el IRPF de deducciones para llegar a mi IRPF anual.
¿Qué hago luego de obtener mi IRPF anual? Bueno, les voy a restar todos los aportes al IRPF, todas las retenciones que me realizaron de IRPF, los anticipos que yo realicé como de IRPF, bien, es decir, le vamos a deducir todas las retenciones y anticipos realizados durante todo el año, durante todo el 2019. Y ahí de esa manera vamos a llegar a un crédito fiscal o podemos llegar a un saldo a pagar del IRPF. ¿Bien? ¿Qué sucede? El gobierno, de manera de incentivar a determinadas personas, sacó un beneficio fiscal. Bien, este es el beneficio que me gustaba que ustedes supieran que les comentaba al principio. ¿Qué beneficio fiscal? Bueno, en el caso de las personas que no tengan vivienda propia y que estén arrendando, es decir, alquilando un inmueble, se les va a permitir un crédito fiscal por el IRPF. ¿Bien? ¿Para eso qué condiciones tienen que tener para acceder a ese crédito? Bueno, tienen que alquilar una vivienda que sea la vivienda permanente y sea de casa habitación, es decir, que el fin de esa vivienda sea vivir, es decir, la casa habitación de la persona. El contrato de arrendamiento tiene que estar a nombre de la persona que va a usar el beneficio del IRPF. Y el contrato de arrendamiento tiene que ser en un plazo igual o mayor a un año. Bien, es decir, los contratos inferiores no quedan comprendidos en este beneficio. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio que me otorgan es del 6% del precio que yo pago del alquiler, me lo van a dar como un crédito fiscal. Por ejemplo, vamos a asumir, ¿sí?, en el caso de una persona que lo que hace es arrendar mensualmente, el arrendamiento es algo irrisorio, 1.000 pesos. ¿Sí? A esos 1.000 pesos le aplicamos el 6%. ¿Bien? Es decir, vamos a llegar a que tenemos 60 pesos de crédito por mes. Esos 60 lo multiplicamos por los meses que estuvimos arrendando y llegamos a un crédito fiscal. Pero ¿a quién les van a dar este crédito? Y bueno, este crédito fiscal va a estar topeado. ¿Y quién me lo va a topear? Me lo va a topear el IRPF que yo pagué en el ejercicio 2019. Es decir, vamos a liquidar el 2019 y nos va a dar un IRPF, ¿sí? La liquidación nos va a surgir luego de hacer IRPF ingresos menos IRPF deducciones, me va a dar un IRPF anual. Ese IRPF es el tope que voy a utilizar. Bien, suponete que el IRPF les da, no sé, que en el año fue un IRPF de 1.200 y el tope de los alquileres les da 2.400, es decir, el 6% de crédito de los alquileres les da 2.400. Yo solo voy a acceder a un crédito de 1.200, porque el tope me lo va a dar el IRPF del 2019, es decir, el IRPF que yo generé en el 2019. Bien, esto es por un lado y creo que es muy importante para los extranjeros porque generalmente vienen a Uruguay y vienen, generalmente arriendan o alquilan un inmueble porque todavía no tienen clara la situación de lo que van a hacer, si está como para comprar o no da para comprar un inmueble. Entonces yo creo que conozcan este beneficio, está muy bueno. Para acceder a este beneficio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que presentar una declaración jurada de IRPF. Presentando la declaración jurada, acceden al beneficio fiscal. ¿Sí? Se presenta la declaración jurada, pasan unos días, generalmente son 10 días hábiles, y se presentan en una red de cobranza con su documento de identidad y cobran el crédito. Pero también existe otro tipo de beneficio. Bien, ¿cuál es el siguiente beneficio que existe? Bueno, en el caso que el extranjero llegó a Uruguay, cumplió con las condiciones de residencia fiscal y quiere comprarse una vivienda, pero para eso va a solicitar una cuota hipotecaria. Bien, es decir, pide un préstamo hipotecario. La cuota que paga hipotecaria se la van a permitir deducir
ya no como crédito fiscal como hacíamos en el caso del arrendamiento, sino que esto se va a sumar a las deducciones del IRPF. Y la condición que tienen que cumplir es que el monto de la vivienda que van a acceder, que van a comprar, no tiene que superar los $90.000, más o menos es un estimado de la transformación de la UI a dólares, ¿sí? Y a su vez tenemos un monto máximo, que no podemos deducir, las cuotas anuales no pueden superar los 149.544 pesos en el año, ¿sí? Ese es el monto que no va a poder deducir, o sea, vamos a poder deducir hasta 149.544 por monto de la cuota. Bien, para acceder a este beneficio, también corresponde presentar la declaración jurada de IRPF. De la misma manera, se presenta la declaración jurada, se esperan alrededor de 10 días hábiles y se va luego a la red de cobranza con el documento de identidad y se accede a este crédito. Bien, pasando un poco al tema de obligaciones. Ya vimos cómo llegamos al IRPF anual y vimos los beneficios que tienen, que pueden acceder en caso que lo deseen. No están obligados, pero bueno, todo el mundo que se enfrenta a un beneficio, todos quieren acceder y quieren cobrar su beneficio que les corresponde por ley. Ahora vamos a pasar a cuándo están obligados a presentar la declaración jurada de IRPF. Y bueno, el que quiere acceder al beneficio fiscal tiene que presentar la declaración jurada del IRPF, ¿sí? La declaración jurada de IRPF que se va a presentar ahora es la del año 2019. ¿Bien? Es decir, si querés acceder al beneficio de haber alquilado en 2019 o de haber pedido un préstamo hipotecario, en las condiciones que les mencioné, tienen que presentar una declaración jurada, cuyo vencimiento empiezan a correr ahora a partir del 23 de julio. ¿Bien? No están obligados a presentar la declaración jurada, pero si quieren acceder al crédito lo tienen que presentar. Y ahora les voy a comentar las personas que sí, que realmente están obligadas a presentar la declaración jurada. Los que sí están obligados son todos los trabajadores independientes, ¿sí? Es decir, los que presten servicios en relación de independencia, ya sea profesionales o no profesionales. Ellos tienen que presentar la declaración jurada que vence ahora a partir del 23 de junio. ¿Quiénes más están obligados? Bueno, los trabajadores dependientes que tributen como núcleo familiar y hayan solicitado la reducción de las retenciones del 5%. ¿Qué significa esto? Los trabajadores dependientes pueden optar por liquidar como núcleo familiar, ¿sí? ¿Qué condiciones tienen que cumplir para liquidar como núcleo familiar? Y bueno, tienen que estar casados y no puede existir separación de bienes. No pueden estar separados de bienes para acceder a este beneficio. Y a su vez van a quedar correspondientes a la opción del núcleo familiar los concubinos que judicialmente se declaren judicialmente concubinos y que no estén casados. Bien, una vez que se cumplen las condiciones, pueden optar por el régimen de núcleo familiar. ¿Qué es lo que tiene este régimen de núcleo familiar? Es que no siempre es beneficioso. Va a ser beneficioso en el caso de que uno de los cónyuges trabaje, ¿sí? En ese caso sí les va a convenir ir por el núcleo familiar, pero de todas maneras con el núcleo familiar hay que hacer cálculos para ver si conviene y cuánto te ahorras de IRPF. Entonces, los que optan por núcleo familiar, mensualmente les van a descontar, ¿sí? Le van a reducir el IRPF que pagan mes a mes. ¿Bien? Si en el mes les corresponde pagar 100 por IRPF, van a terminar pagando 95, porque le reducen un 5% por haber optado por núcleo familiar. Esto lo tienen que comunicar al empleador, ¿sí? A la empresa donde ustedes trabajan. Después de esto, de que le hacen esta reducción, se tiene que presentar la declaración jurada donde se pongan los ingresos de las dos personas, ¿sí? De los dos cónyuges, y se ve a lo que se llega. Pero generalmente, como les comentaba, es muy beneficioso, pero si tenés el caso de que uno trabaje y el otro no, ¿sí? De todas maneras, el tema del núcleo familiar es un tema muy sensible y hay que analizarlo a la hora de
de ver si conviene o no ir por este régimen. Bueno, ¿quiénes más van a estar obligados a presentar la declaración jurada? Y van a ser los contribuyentes que tengan más de un ingreso de este tipo. Por ejemplo, los que trabajan como dependientes en una empresa y a su vez trabajan como dependientes en otra empresa. Esto es el famoso multiempleo. Bien, van a estar obligados siempre y cuando la suma de los valores nominales de las dos empresas, es decir, de los dos sueldos que obtiene de ambas empresas, supere los 654.795 pesos nominales en el año. Es decir, se suma en el año lo que se obtuvo por una empresa más por la segunda empresa, y si supera los 654.795 pesos nominales de salario nominal, que es, recuerden, el que se le suma al líquido las cargas sociales, van a estar obligados a presentar la declaración jurada. ¿Quiénes más van a estar obligados a presentar declaraciones juradas? Bueno, van a estar obligados a presentar la declaración jurada los contribuyentes que trabajen, ¿sí? Los empleados que trabajen en una empresa. Pero ¿qué sucede? En diciembre en esa empresa no obtuvieron ingresos, ¿sí? Entonces ahí van a estar obligados a presentar la declaración jurada porque la empresa no les pudo hacer el ajuste anual del IRPF, siempre y cuando los ingresos que hayan obtenido en el año superen los 654.795 pesos nominales. ¿Bien? Es decir, en definitiva, si superan este monto y en diciembre no obtuvieron ingresos en la empresa a la que trabajaban, tienen que presentar declaración jurada del IRPF. Los vencimientos, como les conté, comienzan a vencer el 23 de junio y están ordenados de acuerdo al último dígito de la cédula o número de RUT. ¿Sí? Número de RUT va a ser en el caso de los que presten servicios personales en relación de independencia. Bien, es decir, hay un calendario que empieza a regir a partir del 23 de junio y que va hasta agosto. ¿Sí? Es decir, de junio a agosto están los vencimientos y de acuerdo a un orden que se estableció de presentación de declaraciones juradas, nos fijamos el último dígito del documento de identidad, el último dígito del RUT y vemos en qué fecha de vencimiento caemos. Bien. O sea, de manera de terminar esta charla, espero que este pantallazo del IRPF les haya quedado claro, ¿sí? O sea, tenemos un IRPF, unas obligaciones que cumplir. En resumen, los que son dependientes, va a estar obligada la empresa a cumplir esa obligación de retenerles, pero si quieren acceder al beneficio del arrendamiento o al beneficio de la cuota hipotecaria, hay que presentar la declaración jurada del 2019, ahora que empieza a regir el 23 de junio. ¿Sí? Por otro lado, los trabajadores dependientes, ¿sí? Que hayan optado por núcleo familiar también tienen que presentar la declaración jurada, y los trabajadores dependientes que no tuvieron ingresos en diciembre y superan el monto de las 654.795 pesos de sueldos nominales en el año, también van a tener que presentar. Eso se relaciona a los dependientes. Ahora, los independientes siempre van a estar obligados a presentar declaración jurada. ¿Sí? Los que facturan siempre tienen que presentar declaración jurada. Y también se le puede sumar, se le puede adicionar, si les corresponde, el beneficio fiscal del arrendamiento y de la cuota hipotecaria del préstamo solicitado en el banco. ¿Bien? Y bueno, y de modo de comentarles que en MRC y asociados estamos especializados en la elaboración y en la presentación de la declaración jurada del IRPF. ¿Sí? Para los que se conectaron más tarde, les comento que somos un estudio especializados en el asesoramiento fiscal. También prestamos otros servicios que van en relación a la contabilidad, a la liquidación de sueldos, asesoramiento laboral. Bien, es decir, si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo, yo les voy a compartir ahora en la pantalla los datos por si quieren contactarse. ¿Sí? Acá está el contacto.
Mi celular 098-910-509, email profesionales.riberio@gmail.com. Pueden ingresar al sitio web de MRC, www.mrcasociadosui.com, para ver los servicios que ofrecemos, ¿sí? Y bueno, también estamos en LinkedIn, Facebook e Instagram. Pueden entrar y seguirnos, que nosotros semanalmente subimos actualizaciones laborales, actualizaciones tributarias, y lo pueden ir consultando, ¿sí? A través de nuestras redes sociales, nos pueden seguir y se van a ir actualizando de las normas. Bueno, ahora les doy unos minutitos, voy a ir viendo las preguntas que nos están haciendo llegar para ver en qué los puedo ayudar. Bueno, me van dejando algunas preguntas por acá. Carla Salazar. ¿Qué debo hacer para la devolución por alquiler del año 2019? Soy trabajador dependiente. No hice el trámite por el 2018 aún. ¿Podría hacerlo? Bueno, Carla, un gusto, gracias por tu pregunta. Para acceder a la devolución de IRPF, ¿sí? Del 2019, asumo que tú si sos trabajadora dependiente por lo que me decís acá. Lo que tenés que hacer, Carla, sí, hay que presentar la declaración jurada de IRPF por el 2018 para acceder a ese crédito, siempre y cuando tú pagaste IRPF en 2018. Recordá que es el tope, hasta el tope del IRPF que pagaste en el 2018 es el que te van a devolver. Bien, entonces en ese caso puedes presentar la declaración jurada del 2018 y presentás la de 2019 para acceder al crédito. O sea que vas a tener dos créditos, por 2018 y 2019. En caso que quieras asesoramiento para elaborar la declaración jurada, nosotros estamos a tu disposición para asesorarte y ayudarte con la declaración jurada, ¿sí? De manera de poder contribuir con ustedes. Vamos ahora con Jesús González. Estoy igual que Carla, nunca he pedido la devolución por lo del alquiler. Bueno, Jesús, te comento lo mismo que a Carla, ¿sí? Se puede ir para atrás y presentar para atrás la declaración jurada para que accedan al crédito. Les comento que en el estudio nos ha pasado que hay gente que también quedó atónita, que no sabía lo del crédito, incluso hay gente que llegó a presentar 3 años para atrás, ¿sí? Porque nunca supo del crédito y bueno, quedó súper agradecida porque en realidad los alquileres son muy elevados en Uruguay. Imagínense en un 6% de alquiler, del alquiler mensual, que te lo den como crédito. O sea, no es mensual, sino que es el mensual por 12, ¿sí? Por los 12 meses que estuviste alquilando. O por los meses en caso que estuviste menos meses alquilando, ¿bien? Después tengo el caso de Valeria Flores, que ella tiene el contrato de arriendo a nombre de 2 personas, ¿sí? Por ejemplo, a nombre de su esposo y de ella, me imagino. Bien. Bueno, en ese caso, que está a nombre de 2 personas, ¿sí? Pueden computar 50% cada uno. Es decir, el crédito fiscal, por ejemplo, si el alquiler es por 10.000 pesos, computan 5.000 pesos cada uno y le hacen el 6%. O sea, cada uno computa la mitad del alquiler. La declaración jurada, que me pregunta Jesús, se presenta vía web en la DGI, ¿sí? O se presenta vía magnético, que se va a Hábitat, se elabora la declaración jurada y vas a Hábitat para presentarla, ¿bien? Tenés 2 opciones, o de forma magnética o lo mandás vía web. Manuela, tapa el número cursor. Que estaba tapando el número de teléfono. Bueno, la presentación de la DJ, Michelle de Martínez, que ya les acabo de comentar. ¿Cómo se realiza la declaración jurada si somos 2 personas que somos titulares? También lo acabo de responder. ¿Cuáles son los conceptos a considerar para calcular el IRPF y determinar si debe o no hacer la declaración? Bueno, acá
Andros González, el tema que tenés que ver es si sos dependiente o independiente, ¿bien? Y ahí depende un poco de lo que seas, de cómo te desarrolles en el trabajo para ver qué conceptos incluir, ¿bien? Es decir, si vos me imagino que para ver si haces o no la declaración jurada, ¿sí? Tenés que ver si superás si sos dependiente, tenés que ver si tenés multiempleo o no. Si tenés multiempleo y superás el tope que les comentaba, de los alrededor de 650.000 pesos anuales, tenés que presentar la declaración jurada, si tenés multiempleo. Ahora, si tenés un empleo solo y no tuviste en diciembre trabajo en ese empleo, ahí tenés que presentar también si superas los 650.000 pesos nominales de sueldo aproximadamente en el año. Rainer Sánchez me dice, hola, tengo 2 empleos y supero entre ambos los 30.000 pesos, pero no me deducen el IRPF. ¿Debo declarar? No. Si no te retienen el IRPF, no debes declararlo, no tenés que presentar declaración jurada, y tampoco te va a corresponder, lamentablemente, el beneficio del arrendamiento en caso que estés arrendando. Bien. Acá tengo a Leonardo Rey. Me dice, como dependiente, con arrendamiento debo presentar la declaración jurada. Sí, si sos dependiente y te retuvieron el IRPF en el ejercicio 2019, tenés que presentar la declaración jurada para acceder al beneficio fiscal de cobrar, ¿sí?, ese plus que te van a estar otorgando, ¿bien? Los ingresos por seguros de desempleo, Raúl, ¿se incluyen en la declaración jurada? Pues ninguna empresa le pasó esa información a la DGI. No, en realidad los seguros por desempleo no quedan comprendidos en el IRPF, ¿sí? Son ingresos que no quedan incluidos. Queda todo lo de carácter remuneratorio, no indemnizatorio en el IRPF. Todo lo que se indemniza no queda grabado en el IRPF. A ver si aparece otro mensaje, creo que por ahí son todos. Y bueno, ya les compartí mis datos. Pueden seguirme, MRC y Asociados, en LinkedIn, Facebook e Instagram, ¿sí? Ven novedades que van saliendo, me pueden ir consultando a medida que van viendo las novedades que salen de las normas tributarias, como las que le comenté recién que salió ayer. Me pueden contactar, mi celular acá está, quedó mal, el número es 098-910-509, el email es profesionales.ribeiro@gmail.com, y pueden ingresar a la página de nuestro estudio de MRC y Asociados para ver los servicios que ofrecemos y en qué podemos estar ayudándolos. Me voy a fijar a ver si tienen alguna otra duda. No me aparece ninguna otra duda de ustedes en el chat. Vanessa, acá. Bueno, siguen llegando las dudas, pensé que debo presentar. Raúl, los seguros ya les comenté que no. Si soy monotributo social, no se declara, ¿verdad? Pero si paralelo en 2019 hice trabajo dependiente. Acá, ¿quién fue la que me preguntó? Joya, no sé si monotributo social, te referís al monotributo del MIDES. No sé si tú estabas al tanto que el gobierno otorgó un subsidio de alrededor de 6.500 pesos mensuales para los que estuvieron en el monotributo durante todo el 2019. Tenés que ir, en caso de que no lo hayas hecho, a una red de cobranza con tu documento para cobrar ese subsidio. Bien, ¿y qué más tuviste? Me comentabas acá, en 2019 hice trabajo por dependiente, o sea, lo del monotributo no lo sumás para la declaración jurada, ¿sí? Es decir, el monotributo no se suma, no lo sumás para la declaración jurada del IRPF, ¿bien? Es decir, sí
estuviste como dependiente y superaste los 650.000 pesos en el año por el ingreso que obtuviste, sí tenés que presentar declaración jurada, si no, no, porque el monotributo va por un lado y la renta de trabajo va por el otro. Y después, Erika, en caso de poseer hijos, ¿solo un padre lo incluye en la declaración? Muy bien la pregunta de Erika, o sea, las deducciones, ¿sí? Cada uno puede computar el 50% de la deducción por hijos, ¿sí? Puede computarlo cada uno la mitad, o uno de ellos puede computar el 100% de la deducción por hijos. ¿Sí? Hay que analizar ahí un poco qué le conviene hacer, ¿no? Poner en la balanza el sueldo de las dos personas y ver qué conviene, si que lo deduzca uno o que lo deduzca el otro, o que vayan los dos por la mitad. Buenas, otra pregunta, buenas tardes, yo gano 32.000 nominales, pero no me descuentan el IRPF, ¿está bien? Sí, en realidad está bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos deducciones, es decir, si bien en el 2019 el mínimo imponible estuvo alrededor de 30.000 pesos, ¿sí? Hay deducciones. Por ejemplo, tú en relación de dependencia tenés un sueldo nominal de 32. A esos 32 lo pones en la escala y vas a quedar en el monto no imponible por los 30, y por los 2.000 vas a estar grabada por un porcentaje. Pero ¿qué pasa? A eso, por lo que quedás grabada, le deducís, sí, le descontás las deducciones, el IRPF de deducciones. Y seguramente el IRPF de deducciones es lo que te ayuda a que no pagues el IRPF. ¿Bien? ¿Cómo sé si me corresponde a favor algo de IRPF o pagar alguna diferencia? Y bueno, ahí, Mariana, lo que tenés que ver es si tenés algo a favor de IRPF. Cuando la empresa te hizo el ajuste anual, te tuvo que haber avisado y tenés que ir con la cédula, el documento de identidad a Habitat a ver si tenés algo para cobrar. Lo que no sé, Mariana, es si vos trabajaste todo el año en una empresa o si trabajaste en dos empresas, ¿no? Porque si tenés que pagar alguna diferencia, ahí se daría más que nada en el caso del multiempleo, ¿sí? Los que tienen más de dos empleos como dependientes en el ejercicio. No sé, acá no tengo mucha información como para poder ayudarte, María. No sé si quieres escribirme, a ver, para analizarlo. Bien. Bien. O sea, en definitiva es eso. Yo lo que les quería dar era el pantallazo de las obligaciones que tienen que cumplir, ¿sí? En relación al IRPF, ¿sí? La presentación de la declaración jurada, que cumplan con sus deberes, y a su vez hacerles saber a los que están alquilando, que generalmente la mayoría de los que vienen del exterior alquilan en Uruguay, que pueden acceder a ese beneficio, ¿sí? del IRPF, del crédito por el arrendamiento. Es decir, lo que quiero es que les llegue a todos ese beneficio. Por ejemplo, varios que me preguntaron acá que les corresponde y de años anteriores y no estaban al tanto. Es decir, hay personas que no lo saben porque vienen con legislaciones de otros países, tienen esas legislaciones en la mente, y acá en Uruguay lamentablemente no tienen un asesoramiento, ¿sí? que los guíe y que los pueda ayudar con esto. O sea, este es mi fin, poder aportar desde MRC Asociados este granito de arena y poder ayudarlo en lo que podamos hacer desde nuestra parte. Bien. Cualquier otra duda, me hacen llegar vía mail o nos ponemos en contacto si quieren que les realicemos la declaración jurada del IRPF, ¿sí? Y también tienen la obligación de la declaración jurada del IVA, pero esos son los que facturan. Bien, los dependientes no tienen esa obligación. Bueno, desde ya estoy muy agradecida con todos ustedes por haber compartido conmigo esta charla y por haber estado escuchándome desde el otro lado. Espero que les haya servido, que les haya aportado esta charla, y desde ya quedo a las órdenes para todo lo que necesite. Bien. Bueno, les mando mis saludos, que tengan un buen fin de semana y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Chau, chau, muchas gracias.